Ciclo 2022-2, curso Lenguajes y Compiladores, miércoles 16 de noviembre del 2022. Bueno, señores, buenos días con todos ustedes. Iniciamos la sesión de hoy. A ver, señores, la última clase estuvimos hablando sobre el proceso de linealización, ¿no? Es decir, cómo romper la estructura modular de un programa de alto nivel para convertirla en una estructura lineal, ¿no? Me refiero a la lógica de control, ¿no? Convertirlo a una estructura lineal que es más acorde, ¿no? Con lo que se tiene, con lo que se maneja en el código de máquina, ¿no? Porque en el código de máquina, las estructuras de control, tal como las conocemos en el alto nivel, no se dan, ¿no? Todo es lineal, ¿no? Todo está al mismo nivel. A ver, señores, ¿alguna pregunta, alguna observación ahí, por ahí, de repente? Pero todo estaba claro. ¿Qué dice Elvis Max? Elvis, ¿está por ahí o se regresó a tomar su desayuno? Gloria Stephanie, ¿qué dice Gloria? Claro, profesor. Jessica Milagros. Creo que emprendí la computadora y se han regresado a la cama. A ver. Stephanie Gerarda, ¿qué dice? Está claro, profesor. Ya. Adrián Rodrigo. Está claro, profesor. Ya, bueno. Entonces, lo que hemos hecho en el proceso de linealización es convertir una estructura modular, ¿no? Vamos a poner por acá. Linealización. Tenemos el programa fuente, ¿no? En alto nivel. Y este programa, ¿no? Tiene estructuras de control, ¿no? Como por ejemplo lo que estamos acá. ¿No? Acá tenemos una estructura de control, ¿no? Un programa en el alto nivel en el que claramente apreciamos las estructuras de control. Acá hay un bloque condicional que tiene dos partes, el módulo verdadero y el módulo falso. Dentro del módulo verdadero hay otro módulo, un módulo repetitivo. Y dentro del módulo falso hay, ¿no? Un condicional. Entonces, esto de acá, este programa tiene, ¿no? Una estructura modular o de bloques donde apreciamos, ¿no? Lo que se está dando, ¿no? Ahora, esto de aquí, nosotros lo convertimos usando las equivalencias estructurales a una forma equivalente, ¿no? En el sentido de que es un programa que hace lo mismo, ¿no? Bueno, acá tenemos if, negación, ¿no? De A menor que 5, go to, etiqueta P1, ¿no? A más, y así, ¿no? If, negación, ¿no? De B menor que 7, go to, etiqueta de 3, ¿no? Etcétera, ¿no? Por acá etiqueta, ¿no? P4, ¿no? Por acá, if, negación, de A menor que B, go to, ¿no? P2, de out, D, ¿no?
etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, acá nuestro resultado es un programa que hace exactamente lo mismo que el programa original, ¿no? El resultado es el mismo, pero la estructura es lineal. Acá no hay bloques, no hay anidamientos, ¿no? No hay instrucciones compuestas. Todas son instrucciones simples. Cada instrucción ocupa solamente una línea. Cada instrucción ocupa solamente una línea. Entonces, esto es lineal, ¿no? Lo que llamamos lineal, ¿no? Versus lo que es estructurado o modular. Toda la lógica de control, toda la lógica de control se ha transformado, ¿no? Pero produce el mismo resultado, ¿no? Este programa de la derecha hace lo mismo que el programa de la izquierda, completamente lo mismo. Pero, ¿no? Se ha transformado la estructura de control, ¿no? Modular a una estructura lineal. Eso ha sido posible gracias a dos tipos de instrucciones, que son el salto, ¿no? El salto, ¿no? El incondicional y el condicional, ¿no? El incondicional es simplemente un go-to, etiqueta E1. Y el condicional es un salto, pero que depende de una condición. If condición, go-to, E1, ¿no? Entonces, si se cumple la condición, salta, hace el go-to. Pero si no se cumple, entonces ignora el go-to y pasa a la siguiente línea. A ver, señores, ¿qué dicen? ¿Estamos totalmente claros en esto? Sí, profesor. Ya. Entonces, lo que hemos hecho es romper la estructura modular en el alto nivel y convertirlo a una estructura lineal, ¿no? Que es ya muy próxima, muy cercana al bajo nivel, ¿no? Porque en el bajo nivel, en el código de máquina, todo es lineal. Allí solamente hay saltos, allí solamente hay saltos puntuales, condicional o incondicional. ¿Ya? Entonces, a ver, listo, ¿no? Ahora, nosotros hemos planteado de que cualquier estructura de control de alto nivel puede ser transformada en una equivalencia estructural usando esos dos saltos de bajo nivel, ¿no? El condicional y el incondicional. Así tenemos para el if, para el while, para el do while, para el for, incluso para el alternativo, ¿ya? Etcétera. Ahora, hay que tener cuidado en lo siguiente. Estas equivalencias estructurales que estamos planteando acá son equivalencias que se plantean, ¿no? Y que tienen una forma que podríamos llamar un poco más eficiente, un poco más óptima, ¿no? Pero no es la única equivalencia posible para este alto nivel, ¿no? Ya mencioné de que podríamos tener de repente, ¿no? Otra forma equivalente para determinada estructura de control, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando yo tengo el if condición, módulo verdadero, else, módulo falso, aquí estamos usando esta equivalencia de acá, ¿no? If, negación de la condición, go to E1, ¿no?
módulo verdadero, go to E2, aquí E1, módulo falso, y aquí E2, ¿no? Pero también podríamos usar otra equivalencia en la cual no se niegue a la condición, como esta otra de acá, ¿no? A ver, go to E3. Esta otra equivalencia es totalmente correcta, ¿no? Y es equivalente al código original. Entonces yo podría usar la primera versión o la segunda versión, ¿no? Y quizás hayan otras versiones más. Pero en general yo debo usar aquella versión que me genere el código más eficiente posible, ¿no? El código de menor tamaño, ¿no? Porque si yo tengo un código de menor tamaño, entonces ese código se va a ejecutar más rápido. Porque tiene menos cosas que ejecutar. Y lo que yo busco siempre es, ¿no?, que mis programas se ejecuten lo más rápido posible. ¿Ya? Ahora, entonces no es, digamos, recomendable que estén memorizándose, ¿no?, que estén memorizando las equivalencias estructurales, ¿no? Las equivalencias estructurales. ¿Ya? Entonces, un ratito. Este mouse no responde. Ah, ya. ¿No? No es necesario que estén memorizándose las equivalencias estructurales, sino es importante que ustedes sepan plantear, ¿no?, esas equivalencias, porque ustedes conocen bien cómo funciona la estructura de control de alto nivel, cómo funciona el if, cómo funciona el while, cómo funciona el for, etcétera, etcétera. Y además, ustedes saben cómo funciona el salto condicional y el salto incondicional. Entonces, la recomendación es que así en algún momento libre, pues ustedes cojan una estructura de control de alto nivel, el while, el for, y traten de hacer una equivalencia estructural usando if y go to de bajo nivel. Eso es lo que se recomienda. De tal manera que uno se acostumbre, ¿no?, a hacer las equivalencias estructurales en base a la funcionalidad del código. Esto lo digo porque eso es mejor que estar memorizando, ¿no?, alguna forma específica. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que hay algunas otras instrucciones de alto nivel que no están en el rango, en el conjunto de lo que hemos planteado, ¿no? Aunque se puedan parecer. Por ejemplo, en algunos lenguajes yo tengo un if que llamaríamos un if completo, donde yo tengo acá if a menor que 1, ¿no? Else if, ¿no? ¿No? Como una especie de switch, pero hay condiciones, ¿no?, consecutivas, ¿no? ¿Ya? Entonces acá yo tengo, ¿no?, como si fuera un switch, pero cada elemento tiene su propia condición, cada bloque. Y incluso hay un bloque else, ¿no? Cuando no se cumplen ninguna de las condiciones, pues
se hace la última opción, ¿no? En otros lenguajes puede ser, por ejemplo, un case, ¿no? X igual a 2, ¿no? A más, ¿ya? Case, P menor que 1, ¿no? P más, etcétera, ¿no? Case, A menor que B, Cout A, ¿no? Otherwise, Cout B. Bueno, algunos lenguajes pueden tener algunas estructuras de control parecidas a las que ya manejamos, porque solamente hay tres tipos fundamentales: el condicional, el repetitivo y el alternativo, pero puede ser que tengan alguna forma parecida, ¿no? No igual, ¿no? Entonces, la recomendación es que uno aprenda a hacer equivalencias estructurales, ¿no? Ya que conoce cómo funciona la instrucción de alto nivel y conoce cómo funciona el if y el go-to de bajo nivel. A ver, señores, ¿alguna pregunta, alguna observación por acá? Bueno, lo que vamos a ver a continuación es lo que llamamos, ¿no?, el código intermedio. A ver, código intermedio. Miren, generalmente cuando uno tiene un programa fuente, ¿no?, en la traducción no se genera programa objeto directamente, ¿no?, sino que uno tiene el programa fuente, ¿ya?, y lo que se genera es lo que llamamos un código intermedio, ¿no?, el cual luego ya puede, ¿no?, convertirse al código objeto, programa objeto. Este código intermedio es un código que no tiene, que está a medio camino entre el programa fuente, entre el código fuente y el código objeto, aunque está más cerca del código objeto que del código fuente, pero no es necesariamente el código objeto, el código de máquina. Simplemente lo que se ha hecho es aproximarse bastante al código de máquina, pero sin ser propiamente código de máquina, ¿no? Y esto con varios objetivos. Hay varios objetivos, ¿no? Este código intermedio, por ejemplo, puede ser estructurado, ¿no? Estructurado en el sentido no de modularidad, ¿no?, sino en el sentido de que tiene un formato estándar. Vamos a ponerle mejor formato estándar, que va a ser fácil de interpretar. Además puede ser, ¿no?, tener otras características, ¿no?, compacto, simple, ¿ya? Y aquí, ¿no?, algo muy importante, ¿no?, que es independiente del código de máquina.
independiente del código máquina. Lo cual es una característica muy importante en la actualidad. A ver, señores, ¿están ahí? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profe. Ya, listo. Lo que pasa es que a veces me siento solito. Parece que me han abandonado. Ya, creo que tengo ya síndrome de, ¿cómo se llama esto? De soledad computacional, ¿no? Un nuevo síndrome. Ese es el problema de las clases virtuales. Pues menos mal que ya el próximo ciclo ya volvemos al presencial sí o sí, ¿no? Un ciclo regular, porque verano no sé cómo será. Bueno, entonces, decíamos que es independiente del código de máquina. Miren, aquí al respecto tenemos que hacer algo, una observación muy importante. ¿Por qué es vital que el código sea independiente, ¿no? del código de máquina? Observación. Cuando ustedes hacen un programa, por ejemplo, el lenguaje C, ¿no? Yo tengo mi programa P1.cpp, ¿no? Esto lo llevo al traductor, ¿no? Y voy a generar el programa equivalente P1.exe, que está en código de máquina, en código binario. ¿Ya? Pero ese código de máquina tiene varias ventajas. Es compacto, es rápido, ¿no? Es simple en el sentido de que cada instrucción es sumamente reducida, etcétera, etcétera. Pero también tiene desventajas, ¿no? ¿Cuál es la desventaja? ¿No? Algo muy importante que debe quedar presente. El código de máquina es altamente dependiente del hardware. ¿Qué significa eso? Que si ustedes tienen un programa, ¿no? Y esto lo compilan en una máquina, en una PC Intel, ¿no? Este ejecutable solo va a correr en una computadora Intel, ¿no? Incluso hasta puede ser que solamente corra en computadoras Intel que tengan Windows, nada más. Si yo lo quiero correr en una máquina Android, no va a correr. Si lo quiero correr en una máquina que tiene Linux o que tiene un procesador Apple, ¿no? No va a correr. ¿Por qué no? Porque esta compilación, esta conversión a código de máquina se ha hecho a código de máquina de arquitectura Intel. Y el código de máquina de un procesador Intel es diferente al código de máquina de un procesador Motorola o de un procesador ARM o un procesador PowerPC, etcétera, etcétera, etcétera. Cada procesador, cada marca de procesador, ¿no? Tiene su propio código de máquina. Entre las diferentes versiones del procesador de una misma compañía hay compatibilidad, ¿no? Hacia atrás. Entonces la Pentium 4 es compatible con la Pentium 3 y la Pentium 3 con la Pentium 2 y así. Son compatibles entre ellos. Pero no son compatibles con procesadores de otras marcas, porque el código de máquina de un procesador de otro fabricante es diferente, ¿no?
Se parecen los códigos de máquina, se parecen, ¿no? Pero no son iguales. Y esa pequeña diferencia hace que sean incompatibles, ¿no? Si yo compilo un programa para Windows, ese programa yo no lo puedo llevar a una máquina Linux y ejecutarla, o a un celular con Android y ejecutarlo. No, eso no se puede, porque los códigos de máquina de los procesadores son diferentes. Entonces, este es un problema cuando yo quiero interactuar en un sistema distribuido, ¿no? Si solamente uso computadoras Intel y toda mi red es Intel, no tengo ningún problema. Pero cuando tengo un sistema distribuido, en el sistema distribuido están conectados hardware y software de diferentes arquitecturas, ¿no? Acá tengo una computadora Intel, ¿no? Acá tengo un Android, ¿no? Procesador ARM. Acá tengo un Linux. Por acá tengo una laptop, ¿no? Etcétera, 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 etcétera. Hay arquitecturas, ¿no? Totalmente diferentes que están conectados al sistema distribuido, ¿no? Pero un sistema distribuido, para que sea distribuido, tiene que ser, ¿no? Interoperable. O sea, que debe integrar diferentes arquitecturas. Las tres características fundamentales de un sistema distribuido es que es interoperable, o sea que soporta diversas arquitecturas que interactúan entre sí de manera natural. Tiene que ser también transparente, en el sentido de que no interesa la ubicación del elemento, la funcionalidad de la misma, y tiene que ser escalable. Es decir, el sistema puede crecer horizontal o verticalmente y la funcionalidad tiene que mantenerse. Ahora, la interoperabilidad, ¿no? Es decir, que soporte arquitecturas, hardware y software, ¿no? Diversas, diferentes. Esto es algo fundamental. Y recuerden que un ejemplo práctico y exitoso de un sistema distribuido es Internet. Internet. Entonces, yo necesito que mis programas, mis aplicaciones, corran en un sistema distribuido, ¿no? Donde hay diversos tipos de arquitecturas, hardware y software. Pero si yo compilo a código de máquina, ¿no? Obtengo código de máquina. Hemos dicho que el código de máquina es altamente dependiente del hardware, solo va a correr en esa arquitectura. Entonces, si estoy en un sistema distribuido, ¿no? No puedo usar código de máquina, porque solo va a correr en las arquitecturas para la cual fue compilado. Entonces, las aplicaciones que están corriendo en Internet no son aplicaciones en un lenguaje C compilado, ¿no? O en otro lenguaje de alto nivel compilado. No, porque eso es código de máquina. A ver, señores, se entiende el problema, ¿no? Sí, profesor. Sí, profesor, sí entiendo. ¿Ya? Entonces, el código de máquina, código binario, es altamente dependiente del hardware. Solo puede correr en la arquitectura hardware en la que fue compilado. No puede correr en otra arquitectura hardware o incluso en otra arquitectura software. Lo que se compila para Windows no puede correr en Linux ni en Android. Y así, por una serie de características que lo hacen dependiente. Entonces, lo que se desea es que desarrollar aplicaciones, pero que puedan correr en cualquier arquitectura, hardware y software. Estamos viendo que eso no es posible si yo compilo a código de máquina. ¿Ya? No es posible. Porque el código de máquina es altamente dependiente del hardware.
Entonces, ¿cuál es la solución? Una solución, solución 1, ¿ya? Es la que hace Java, ¿no? Java dice que es interoperable, que corre en cualquier arquitectura, ¿no? Pero ¿cómo logra esto? Simplemente yo tengo mi programa Java, lo compilo, pero no compila código de máquina. Lo que compila, lo que obtiene es un código intermedio, ¿no? Un programa en código intermedio, lo que se conoce como el bytecode, que no es más que un código intermedio, que es muy próximo al código de máquina, pero no es código de máquina, ¿no? Este programa que está compilado, entre comillas, que se parece a un código de máquina genérico, ¿ya? Obviamente no puede correr en cualquier arquitectura, ¿no? Pero como es un código de máquina genérico, ¿no? Yo lo puedo llevar a cualquier arquitectura, ¿no? A una computadora de arquitectura 1 o a una computadora de arquitectura 2 para que ejecute. ¿Pero qué voy a necesitar? Lo que voy a necesitar es una JVM, Java Virtual Machine, ¿no? Que va a coger este código intermedio que ya está ya masticado, ¿no? Y le va a completar la parte que falta, que es una parte pequeña. Y ahí ya lo puede correr en la arquitectura correspondiente. Entonces, en cada arquitectura diferente, yo necesito una máquina virtual Java, ¿no? Que reciba este programa que ya fue 90% procesado, traducido, y le complete el 10% restante para que pueda correr en la arquitectura, ¿no? Destino. Es una máquina virtual. Entonces, el bytecode es como un código de máquina, pero genérico, ¿no? Genérico, ¿no? Que por sí solo no puede ser ejecutado en ninguna arquitectura, pero que sí puede ser ejecutado en cualquier arquitectura a través de un pequeño módulo de software que completa la parte que falta, ¿no? En dicha arquitectura para que sea código de máquina, ¿no? Es de la máquina virtual Java. Y de esa manera, el bytecode yo lo puedo repartir a cualquier lado, a cualquier arquitectura, y esa arquitectura simplemente debe tener una máquina virtual Java para que pueda ejecutarlo. Y por eso dice que el Java corre en cualquier lado, en cualquier lugar, en cualquier máquina, que es interoperable, que es distribuible, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué dice, señor? ¿Eso se entiende? Sí, profe. Miren, el Java, al que se le ha hecho mucha publicidad, mucho, ¿no? Y es un buen lenguaje. Es un buen lenguaje. Y yo he escuchado maravillas del Java hace muchos años, cuando se hizo más conocido y todo eso. Pero les soy sincero, a mí el Java nunca me gustó. Nunca me gustó. Aprendí lo necesario, lo básico, pero no fui más allá. Nunca me gustó. Es un lenguaje feo, verboso, ¿no? Así le dicen, verboso, que es muy palabreador, mucho texto, hay que escribir demasiado, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Puede ser potente, puede ser sólido, qué sé yo, pero no, a mí nunca me gustó. Ahora, en la actualidad, el Java está perdiendo terreno, ¿no? Cada año disminuye, estoy con un poquito de gripe, disculpe, espero que sea gripe. Cada año el Java pierde un 2 hasta un 5% de usuarios, ¿no?
O sea, ahorita tiene una tendencia ya a la baja. Y bueno, pues, y uno de los lenguajes que está más en ascenso es Python, junto con JavaScript, ¿no? Y bueno, y en caso de Python por su simplicidad, su facilidad, etcétera, 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 ¿no? Bueno, ya, es otro tema. Bueno, el asunto es ese. Entonces la solución de Java es una solución, claro, pero bajo esa figura, ¿no? La de tener que usar una máquina virtual Java. Ahora, existe una solución 2, que es la solución, ¿no? Que se utiliza actualmente bastante. ¿Cuál es esa solución? ¿Ah? A ver, ¿quién me puede decir? Un segundo. ¿Alguien por ahí? A ver. ¿Cuál sería la solución utilizada actualmente? ¿No? A ver, ¿quién opina por ahí? ¿Alguien por ahí? ¿Nadie? ¿Hay señores qué dicen? ¿Cómo se consigue que Profesor, los... Diga, me parece que eran los intérpretes, ¿por qué? porque no dependían del hardware ni de la... ¿No? No dependían del hardware. No depende del hardware, pero ¿por qué no depende del hardware? No tiene que ver con el intérprete mismo, sino con el lenguaje que maneja, ¿no? Ya, usted póngase un OK en el chat para considerarlo, ¿ya? ¿Ya? La solución 2 es usar intérpretes, ¿no? Los cuales usan programas fuentes. ¿Y qué son los programas fuentes? Los programas fuentes son texto, texto, nada más. Y el texto es texto en todos lados, ¿no? ¿Ya? Entonces, mi programa fuente en texto, ¿no? Es leíble como texto en cualquier arquitectura, pero el texto es texto en todos lados. Y si yo quiero que corra en cualquier lugar, pues simplemente distribuyo texto, nada más, el programa fuente, o sea. Y para la ejecución ya no uso compiladores, lo que uso son intérpretes. ¿Qué hace el intérprete? El intérprete, cuando yo le digo ejecute este programa, el intérprete no lo compila, o en todo caso lo compila, pero a memoria, o a un archivo temporal, ¿no? Y ahí lo ejecuta. Y cada vez que yo quiero ejecutar mi programa, el intérprete lo vuelve a traducir, ¿no? Entonces, como no se genera un archivo ejecutable, ¿no? Él siempre trabaja sobre el fuente, ¿no? Si ya lo compiló, entre comillas, ¿no? De manera interna a un archivo temporal o a la memoria, de ahí lo ejecuta, ¿no? Pero si ya no está en la memoria o ya no está el archivo temporal, ¿no? O simplemente estamos en otra máquina, lo vuelve a traducir a memoria o a un archivo temporal y lo vuelve a ejecutar. Entonces, cada vez que necesita ejecutar, lo traduce, ¿ya? Lo traduce. Como la traducción se ha vuelto un proceso muy rápido, porque ahora los modernos traductores o compiladores, ¿no? Compilan, ¿no? Cientos o miles de líneas por segundo. Entonces, ya es algo que no demora tanto. Por lo tanto, ese tiempo que me va a demorar
en traducir no es tan significativo, ¿no? Y como yo estoy usando programa fuente para todos lados, pues eso puede ser manejado en cualquier arquitectura. Entonces, ¿qué cosa es una página web HTML? Es texto. Ustedes entran a la página web y ahí está todo el texto, ¿no? Que HTML, que slash body, que slash head y todo eso. Es código fuente, ¿no? Y cada vez que yo necesito ejecutarlo, pues y así, ¿no? Simplemente envío el programa fuente. Entonces yo tengo acá mi computadora cliente, ¿no? Y acá tengo un servidor web, ¿no? Entonces, acá tengo internet, ¿no? Mi computadora cliente solicita una página web, ¿no? Solicita una página web, ¿no? Que está almacenada en un sitio web, ¿ya? Y la página web viaja, llega a mi computadora cliente y ahí lo puedo visualizar, ¿no? Entonces, lo voy a visualizar a través de un navegador, ¿no? ¿Qué cosa es el navegador? ¿Qué es el navegador? Aquí me responde. ¿Qué es el navegador? ¿Qué vendría a ser el navegador en este contexto? ¿El intérprete? El navegador vendría a ser el intérprete. El navegador es un intérprete. ¿Ya? Ahí póngase uno que es el que respondió, ¿no? El navegador hace varias funciones, ¿no? Llama al protocolo, hace que a través del protocolo TCP/IP se haga la conexión, hace el pedido, le manda el IP, ¿ya? Y cuando recibe, ¿no? Recibe el archivo HTML, el navegador lo interpreta, lo traduce, entre comillas, lo compila, ¿no? Lo lee y todo su contenido lo ejecuta. Y lo ejecuta y es la visualización, ¿ya? Entonces, el navegador hace varias cosas, pero una de las cosas que hace al final es que actúa como un intérprete. ¿Ya? El navegador es un intérprete. Entonces, a través de el manejo de los programas fuentes en modo texto, ¿no? Ya sea simples páginas web o script de servidor, ¿no? Yo tengo interoperabilidad, ¿no? Todo puede correr en cualquier lugar, ¿ya? Ya, señores, entonces, se entiende, ¿no? ¿Alguna observación aquí? ¿Qué dice, señores? ¿Está claro? Sí, profesor. Sí, profesor, está claro. Ya, entonces, los intérpretes se han vuelto muy populares y de uso ya masivo. Bueno, vamos a colocar asistencia, ¿eh? Ahí su micro. Asistencia. Ya, entonces, y eso es lo que tenemos, ¿no? Ahora, el código intermedio es un código que está próximo al código de máquina, pero que no es código de máquina.
no es código de máquina. ¿Ya? Ahora, su uso puede ser para generar algo que sea independiente del código de máquina, pero también su uso puede ser para tener un formato estándar, ¿no? Fácil de manejar y que la conversión al código de máquina final sea más sencillo, ¿no? Porque nuestro código intermedio va a ser un código más simple de manejar, ¿ya? Ese también es otra característica del código de máquina, ¿ya? El código intermedio, perdón, el código intermedio. El código intermedio entonces es una representación del programa fuente en una versión bastante próxima al código de máquina, ¿no? Pero que no es código de máquina, porque no queremos que sea dependiente del hardware, ¿ya? Y que es más fácil de manejar. Es más fácil de manejar. Ahora, pueden haber muchas interpretaciones, muchos códigos intermedios, muchas formas de hacer código intermedio, ¿ya? Y bueno, nosotros vamos a utilizar, ¿no? Alguna de ellas, ¿no? A ver. Entonces, el código intermedio que podemos usar en primera instancia son los llamados tercetos, ¿no? A ver. Código intermedio. Terceto. Terceto. Los tercetos son una forma de representación, ¿no? De las operaciones. Tiene una sintaxis, ¿no? Que es operador operando 1, operando 2, ¿no? Por eso se le conoce como terceto. Hay un operador, luego un operando 1 y un operando 2, ¿no? El asunto es que esto representa una operación elemental. Representa una operación elemental. ¿Está bien? Representa una operación elemental donde el operador se aplica a los operandos. Entonces, yo tengo, por ejemplo, lo siguiente. X, asignación A más B por C. Esta es una instrucción de alto nivel, ¿no? Es una asignación, ¿no? Ya, se evalúa la expresión y se asigna su resultado, su valor, ¿no? A la variable que está a la izquierda. Esto en el alto nivel es una instrucción simple, ¿no? No es una instrucción compuesta, es una instrucción simple, ¿no? En el alto nivel. Pero en el bajo nivel es una instrucción compuesta, porque yo primero tengo que hacer la multiplicación, de ahí la suma y de ahí la asignación. Y lo que trata de hacer los tercetos es representar esas operaciones elementales, ¿no? Entonces, cada terceto refleja una operación elemental, la mínima, ¿no? Entonces, esta instrucción X, asignación A más B por C, ¿no? Se va a convertir en una serie de tercetos, donde cada terceto va a ser una operación. Yo primero voy a hacer la multiplicación de B con C. Ahora bien, el resultado de esto
está referenciado porque vamos a tener una secuencia de tercetos. Y aquí tenemos una referencia que es el número de terceto, ¿no? No es una etiqueta, parece, ¿no? Simplemente es su referencia, su secuencia, su número de secuencia, ¿no? ¿Ya? A ver, me permiten un segundito de una llamada, por favor. Yo no sé quién llama y cuando digo aló no responde. Ese es un problema que normalmente se tiene, ¿no? Bueno, ya. Decíamos que el terceto representa una operación elemental y va a tener asociado un número de secuencia, ¿no? Una referencia. Entonces, este es el terceto 1, que es una multiplicación de B, del operando B con el operando C. Y eso me da un resultado que yo lo asocio al número terceto, al terceto 1. El siguiente terceto es una suma. La suma entre A con el resultado del terceto 1. O sea, esto de acá. ¿Ya? La suma entre A con el resultado del terceto 1. Y todo esto va a ser referenciado como el terceto 2. Y finalmente tengo una asignación hacia X de lo que es el resultado del terceto 2. Y esto va a ser el terceto 3. Ya está. Entonces, yo he convertido una instrucción de alto nivel, ¿no? Que es simple en el alto nivel, pero que en el bajo nivel implica una serie de operaciones elementales, ¿ya? Y cada terceto representa una operación elemental. La secuencia de operaciones elementales constituye, ¿no?, la instrucción simple del alto nivel. A ver, señores, ¿qué dicen? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profesor, vamos bien. Ya. Entonces, el terceto lo que hace es representar una operación elemental, ¿no? La más básica. Y a través de los tercetos, yo puedo descomponer una expresión en sus operaciones elementales. Entonces, el asunto es bastante simple, entonces. Veamos por acá. Miren, yo tengo aquí, ¿no?, por ejemplo, A igual B más C por D menos C, ¿no? Esto yo lo descompongo en tercetos, ¿ya? Y yo digo, tengo tercetos, 1, 2, 3, voy a hacer la suma, ¿no? B más C. Después voy a hacer la resta, D menos C. Luego voy a hacer la multiplicación, ¿no? Multiplicación de lo que me dio 1 con lo que me dio 2. Y luego voy a hacer la asignación hacia A de lo que me da 3. Ya está. ¿Qué dice Lucero? ¿Se entiende o no se entiende? Lucero Andrea. Profesor, sí. Marco Joel. ¿Qué dice Marco Joel? Se entiende, profesor. Ya, apaga tu micro. Ya. Matías Nicolás.
¿Estamos en algo o estamos fríos? Sí, profe, en algo. En algodón. Ya. Bien. Ahora, lo recomendable es de que nosotros hagamos, ¿no? ¿No? Las cosas correctas, ¿no? Miren, acá yo puedo tener lo siguiente. Yo hago la suma de B con C, luego hago la suma de lo que me dio 1 con D, luego hago la asignación hacia A de lo que me dio 2. Pero también podría ser la suma de C con D, luego la suma de D con lo que me dio 1, y luego la asignación hacia A de lo que me dio 2. ¿Qué hice? Tenemos dos posibilidades. En el de la izquierda, yo estoy sumando D más C y luego le sumo D, ¿no? Esa es la forma de la izquierda. Pero en la forma de la derecha, yo primero sumo C más D y eso se lo sumo a D. Ahora, la pregunta es, ¿ambas formas son válidas? ¿O una es válida y la otra no? ¿Y cuál sería la válida? ¿Izquierda, derecha o ambas? ¿Qué dicen ustedes? Solo la primera es válida. ¿Qué dicen los demás? La primera también, profe. ¿Por qué la primera? ¿Por qué la primera? Por el orden en que fue escrita la expresión Por el orden, y por la prioridad de signos también. prioridad. Miren, cuando yo tengo A igual B más C por D, yo sé que primero hago la multiplicación y después hago la suma, porque la multiplicación tiene más prioridad que la suma. Pero cuando yo tengo A igual B más C más D, estos dos operadores son lo mismo y tienen igual prioridad. Como tienen igual prioridad, yo no puedo decir, no, este que es de más prioridad es primero. No, porque ambos son iguales. Ahora, cuando se encuentran dos operadores de diferente prioridad, yo evalúo primero el que tiene mayor prioridad. Pero cuando se encuentran dos operadores de igual prioridad, entonces ya la prioridad no es un criterio, ¿no? Ahí lo que debo usar es el otro atributo de los operadores. Porque los operadores tienen varios atributos o propiedades, ¿ya? Representación, operación, etcétera, etcétera. Uno de esos atributos es la prioridad. Todo operador tiene prioridad. Pero otro atributo es la asociatividad. Asociatividad. Que se aplica cuando se encuentran dos operadores de igual prioridad. ¿Ya? Hay operadores, la mayoría de los operadores son asociativos por la izquierda. ¿Ya? Como la suma, la resta, la multiplicación, la división. Pero algunos son asociativos por la derecha.
¿no? Como la potencia o la asignación. Entonces, la suma es asociativo por la izquierda. Por lo tanto, si se encuentran dos operadores, suma con suma, o bien suma con resta, se hace primero el de la izquierda. Por lo tanto, el correcto es este de acá abajo. O sea, este de acá, correcto. Porque se está haciendo primero el de la izquierda, que es B más C. ¿Ya? Ya que el otro es incorrecto. Por lo tanto, la solución correcta es la de la izquierda. ¿Ya? Porque refleja la prioridad y refleja la asociatividad. ¿Ya? Es por eso. ¿Ya? Porque recuerden, los operadores tienen prioridad, pero también tienen asociatividad. ¿Ya? La asociatividad puede ser por la izquierda o por la derecha. La mayoría de los operadores lo tienen por la izquierda, pero algunos lo tienen por la derecha. Por ejemplo, cuando yo digo en un lenguaje A elevado a la B elevado a la C, ¿no? Aquí primero se hace el B elevado a la C, el de la derecha, y después este de acá, ¿no? Pero bueno, la mayoría de los operadores lo tienen por la izquierda. Por eso, ya entonces, miren que acá, si yo hago primero B más C, o si yo hago primero C más D, matemáticamente el resultado es el mismo. Pero nosotros no trabajamos con valores, como hacen en matemáticas, trabajamos con formas, ¿no? Con definiciones. ¿Ya? Y cuando nosotros definimos el operador, le asociamos prioridad, ¿no? Y le damos también asociatividad. Y eso hay que respetarlo. Esto evita que haya ambigüedad, que hayan dos o más interpretaciones para una misma forma, ¿no? Para una misma instrucción. Eso es importante. Tenemos que evitar la ambigüedad. Entonces, si yo no tuviese asociatividad, me daría lo mismo, ¿no? Los tracetos de la izquierda que los tracetos de la derecha. Pero eso es ambigüedad. Tiene que haber una sola forma. Con la asociatividad ya evitamos eso y solo queda una forma. Eso también es aplicable. Bueno, una vez que yo aplico eso, ya todo queda definido de una sola manera, ¿no? Miren que en este caso, ya sea que primero hiciera B más C o primero hiciera C más D, el resultado matemático va a ser el mismo. Pero eso no nos interesa, porque a nosotros nos interesa, como decía, que no haya ambigüedad. Ahora, a veces en Internet uno ve cosas como esta, ¿no? Ahí preguntan, ¿no? ¿Cuánto es 6, ¿no? Entre 3 por 2, ¿ya? He visto ahí unos memes de Internet o en Facebook y la gente puede responder, ¿no? Algunos, no, la respuesta es, a ver, 6 entre 3 es 2 y 2 por 2 es 4, ¿no? Otros dicen, no, primero es 3 por 2, 6 y después 6 entre 6 es 1. Y así están ahí que discuten en Internet, en las redes sociales, ¿no? Vanamente, porque muchas de las discusiones en Internet son por tonterías, ¿no? Entonces, acá tenemos, ¿no? Una expresión en la que si yo aplico izquierda o derecha, me da resultados diferentes, ¿no? Mientras que en la expresión anterior, A igual B más C más D, si aplicaba izquierda o derecha, el resultado era el mismo, ¿no? Pero como queremos evitar la ambigüedad, usando la asociatividad, me queda solo uno. En este siguiente ejemplo, si aplico izquierda o derecha, tengo resultados diferentes. Pero ahora que ya sabemos que los operadores tienen prioridad y también tienen asociatividad, ¿no? Y en el caso de la división y la multiplicación, ¿no? Ambos tienen igual prioridad, ¿no? Y son asociativos por la izquierda, entonces primero se hace el de la izquierda. Por lo tanto, la respuesta correcta es, ¿no? 4. Y la otra es incorrecta. ¿Está bien? Porque la división y la multiplicación son asociativos por la izquierda.
Ya, señores, entonces hay que tener presente eso. ¿Alguna observación, señores? ¿Alguna opinión aquí? Está claro, profesor. Ya. Entonces recuerden, los operadores tienen prioridad y tienen asociatividad. Las dos cosas. Ya, entonces, observación. Si yo tengo, por ejemplo, A más, ¿no? Alguien puede decir, a ver, quiero tercetos. Alguien puede decir, a ver, tercetos. Como A más es igual que A igual a más uno, entonces voy a hacer la suma de A con uno, terceto uno, y luego voy a hacer la asignación hacia A de lo que me dio uno, ¿no? Y tengo A igual a más uno. Pero esto de aquí no es correcto, porque lo correcto es usar el operador más, que es un operador bien definido, y es el operador incremento. Y es un operador unario, o sea, que tiene un solo operando, nada más. Por lo tanto, en este terceto no hay operando 2, lo cual puede ser. Si el operador es unario, solo necesito un operando, pues no necesitamos un segundo operando. Pero de todas maneras colocamos la coma para mantener el formato. Entonces, la instrucción A sería un solo terceto, que es más, coma A. Ese es el operador incremento, el cual está bien definido. ¿Está claro, señores? Sí, profesor. Ya. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo acá qué valores imprimen en ambos casos? En el primero imprime 1 y 2. Ya, en el primero imprime 1 y 2. Y en el segundo, a ver, señores, 2 y 2. 2 y 2. ¿Qué dice, señores? ¿Está correcto?
A ver, ¿está claro? A ver, miren. Cuando el más se aplica al operando y eso está solo, es lo mismo que yo tenga A o que tenga más A. El resultado va a ser que A va a incrementar su contenido en una unidad, ¿no? ¿Ya? Pero cuando esto está participando en una expresión, hay que tener cuidado, ¿ya? Porque ¿qué cosa es que yo tenga A ¿no? La interpretación es, ¿no? Primero se usa, luego se incrementa. Pero si tengo más A, es primero se incrementa, luego se usa. Cuando está solo, A o más A, es lo mismo. El terceto es el mismo, el resultado es el mismo. Pero cuando está participando en una expresión, ahí va a afectar al entorno, en este caso a B. ¿Ya? En el lado izquierdo, la instrucción B igual a más hace que primero se usa, o sea, el valor de A se asigna a B, y B toma, ¿no? Valor 1. ¿Ya? AB, A vale 1. El primero se usa, B toma el valor 1, y luego A se incrementa, 2. Entonces, en el primer ejemplo, A vale 2, ¿no? Y B vale 1. ¿Ya? Ahora, en el segundo caso, A vale 1 acá. Luego tenemos B igual más A. Acá, primero se incrementa el A, ¿no? O sea, 2. Y después se usa B, asignación 2. ¿Ya? 2, 2. A ver, señores, ¿se entiende? Sí, profesor. Ya, hay que tener cuidado entonces con los operadores, porque señores, los operadores tienen definiciones bien concretas, ¿ya? No hay ambigüedad. Los operadores están siempre bien definidos. No hay doble interpretación, todo es correcto. Ahora, que haya algunas particularidades no quita el hecho de que estén bien definidos. ¿Sí? ¿Algo por ahí? ¿Qué pasó? Ya, entonces, ejemplo. Yo tengo por aquí, X igual menos A más B. ¿Ya? Y por aquí tengo W igual B menos A, ¿no? B menos A. Entonces, este menos que está aquí es diferente a este menos que está acá. ¿Sí o no? ¿Qué cosa es el menos que está a la derecha? El menos que está a la derecha es el operador resta, subtracción, ¿no? El cual es un operador binario,
necesita dos operandos. Pero el que está a la izquierda es un operador negación aritmética. El cual es un operador unario, o sea, tiene un solo operando, mientras que la resta es binario, trabaja sobre dos operandos. Entonces no son lo mismo. En el caso de la izquierda, el terceto sería, primero, la negación de A, que es un operador unario, luego la suma de lo que me dio 1 con B, y luego la asignación hacia X de lo que me dio 2. En el caso de la derecha, primero sería la resta de B con A, ¿ya? Y luego la asignación a B doble de lo que me dio 1. Entonces, son dos operadores diferentes, ¿no? Ahora, lo que sucede es que tienen el mismo signo, perdón, el mismo símbolo, lo cual es en el fondo una ambigüedad, pero como hay una equivalencia entre ellos, eso se acepta, ¿no? Porque se pueden hacer equivalentes, ¿no? Ya, ya sabemos que menos A es lo mismo que 0 menos A, ¿no? Entonces, mediante esa equivalencia, pues se convierte uno en otro, ¿no? Pero eso es una conversión que puede hacerse internamente. Pero en términos así formales, hay que tener presente que son dos operadores diferentes. Dos operadores diferentes. Ya, señores, entonces tenemos 6, ¿no? Ahora bien, esto de los tercetos, recuerden que son representaciones, básicamente. Son solo representaciones, no son instrucciones que vamos a ejecutar, pero sí son representaciones de lo que tenemos que ejecutar, de lo que debemos hacer. ¿Ya? Solamente. Entonces, por ejemplo, yo podría tener acá X igual A más B por F1 de C, D. ¿Ya? Hay que tener presente, ¿no?, que la función, una observación dentro de otra observación, las funciones son análogas a los operadores, ¿no? Por lo tanto, pueden participar juntas en una expresión. ¿No? Entonces, cuando yo tengo A más B, este es un operador, estos son operandos, y el operador se aplica a los operandos, ¿no? El operador se aplica a los operandos. Pero cuando yo tengo F1 de AB, estos no son operandos, son parámetros, ¿no? Parámetro 1, parámetro 2. ¿Ya? Y la función se aplica, entre comillas,
a los parámetros. Ahora, en ambos casos, ¿no? Se devuelve un valor, porque el operador se aplica a los operandos y devuelve valor. La función se aplica a los parámetros y devuelve valor. ¿Ya? Toda función devuelve valor. Entonces, como ambos devuelven valor, pues entonces son similares, ¿no? Son análogos. Y por lo tanto, pueden participar juntos en una expresión. Porque yo tengo aquí en la expresión X asignación valor de A más valor de B multiplicado por valor de la función F1 aplicado a los parámetros C y D. Entonces es valor con valor. ¿Ya? Por eso son compatibles. Pueden participar juntos en una expresión. Ahora bien, esto yo lo puedo representar en tercetos. Y recuerden que los tercetos son fundamentalmente representación. Lo primero que voy a hacer es evaluar F1, la función F1. Yo aquí simplemente lo represento. Acá digo F1, ¿no? Como si fuera un operador. Ya sabemos que no es un operador, es una función. Y esto es solamente una representación. No porque ponga F1 ahí, ya significa que la función ya se va a evaluar así en este solo terceto. No, es solo una representación. Ahora, a continuación, yo coloco los parámetros. Pero no puedo colocarlos así como C, D. No, no es correcto. Porque ¿qué pasa si es una función con 3 parámetros? No voy a poner F, C, D, E. O si son 4 parámetros o más. No. Eso no es correcto. Simplemente, ¿no? Esos parámetros van a estar en algún lugar, en una lista, y yo pongo acá simplemente la dirección de los parámetros. ¿Dónde están los parámetros? Nada más. Entonces, la función F1 se va a aplicar a unos parámetros que están en determinada dirección. Eso es todo. Y esto me va a dar un valor, ¿no? Que es el resultado de la función. Recuerden que esto solamente es una notación, nada más. ¿Ya? Pero que tiene toda la similitud con los operadores. Luego voy a hacer la multiplicación de B con lo que me dio 1. Luego la suma de A con lo que me dio 2. Y luego la asignación hacia X de lo que me dio 3. ¿Está bien? Ya está. Señores, ¿se entiende o no se entiende? Sí, profesor. Señores, ¿qué dicen los demás? ¿Estamos en algo o estamos recontra fríos? Sí se entiende, profe. Se entiende, profe. Ya. A ver, estoy un poquito con una especie de gripe o algo que me tiene medio fastidiado acá. Ya no puedo respirar bien. El cambio de clima. La edad también, ya uno con cierta edad ya empiezan los achaques, esas cosas. Ahora que vuelvo a presenciar, voy a tener que volver a las actividades físicas otra vez. Ay. Bueno, ya, caballero. Ya, entonces tenemos eso ahí. Entonces, señores, ¿para qué me sirven los tercetos? Los tercetos me permiten romper, descomponer las expresiones. Ojo que esto es muy importante, porque así como nosotros usábamos, ¿no?, el if y el goto de bajo nivel para romper la estructura modular de los programas fuentes, aquí vamos a usar los tercetos para romper, entre comillas, las expresiones, ¿no? Y convertirlas en una secuencia de operaciones elementales, básicas, mínimas, que es como se hacen las cosas en el código de máquina. ¿Ya? Entonces, estamos descomponiendo las cosas, ¿no? Es como el biólogo o el médico o el biólogo, digamos, que, ¿no?, tiene un organismo animal,
Ya, bueno, ¿en qué se descompone? En sistemas, sistema circulatorio, sistema digestivo, sistema reproductivo, sistema X. Ya. Tenemos el sistema digestivo, ¿en qué se descompone? En la tráquea, el estómago, el intestino, qué sé yo. Ya, seguimos descomponiendo. Entonces, el estómago, ¿en qué se descompone? En esto, esto, esto. Al final, ¿a dónde queremos llegar? A las células, ¿no? Que es la unidad mínima, ¿no? ¿Ya? Entonces, así estamos descomponiendo, tratando de llegar al código de máquina, que es lo mínimo, ¿no? Que se tiene como unidad de ejecución en el hardware. Ya, entonces, a través de los tercetos, estamos descomponiendo las expresiones. Ahora bien, vamos a ir un paso más, adelante, y vamos a plantear la descomposición de el if de bajo nivel y el goto, ¿no? A través de lo que llamamos tercetos de control. Tercetos de control. Aquí nosotros vamos a definir 3 tercetos de control, que son BP, etiqueta, BC, etiqueta, y BN, etiqueta. ¿Sí? Estos son bifurcaciones o saltos. La primera es salto sí positivo. La segunda es salto sí negativo. Perdón, salto sí cero. Y la última es salto sí negativo. Estos son los tercetos de control que vamos a llamar tercetos condicionales. Condicionales, ¿no? Los condicionales. Estos tercetos condicionales van a saltar a la etiqueta si es que se cumple la condición. La primera, BP, está asociada a la condición del signo, o las tres están asociadas a la condición del signo. El signo es una condición que me da el procesador en su registro de banderas, ¿no? Si la condición de signo, o sea, si el resultado de la última operación es positivo, esto va a saltar. Pero si no es positivo, va a ignorar y va a pasar a la siguiente línea. El siguiente, BC, actúa si es que el resultado de la última operación es 0. Si el resultado de la última operación es 0, salta la etiqueta. Pero si no, ignora y pasa a la siguiente línea. Y el último salta sobre la condición de negativo. Si la última operación realizada es negativo, entonces salta la etiqueta. Si no, ignora. ¿Está bien? Esa condición de signo está en el registro de banderas del procesador. Porque todo procesador tiene un registro de banderas, ¿no? Que refleja características del resultado de la última operación realizada. Ahora bien, también tenemos el incondicional, que simplemente es una bifurcación hacia la etiqueta. No tiene condición. Este salta sí o sí. ¿Ya? Bueno, veámoslo con un ejemplo. Ejemplo. Yo tengo acá una serie de tercetos.
asignación A1, asignación B3, B3. Aquí tengo la resta de A, B. Aquí tengo bifurcar en positivo, ¿no? A un terceto. Luego acá tengo más A, 6, bifurcar al tercero 6. Luego tengo acá miren, acá vamos a usar el cout como si fuera un operador, pero que solamente imprime un elemento nada más, a la vez. Entonces, ¿qué resultado me da este código? Veamos. Yo tengo A y B, ejecutamos. Asignación A1, A vale 1. Pasamos a la siguiente. Asignación B3, B vale 3. Ahora, acá restamos A menos B. El resultado de eso es menos 2. Pero este resultado no lo estamos guardando en ninguna variable. Simplemente queda relacionado al terceto. Tengo 3. Luego, tenemos un BP, bifurcar en positivo al terceto número 6. Esto de positivo se refiere a la condición de signo, ¿no? De la última operación realizada. Eso está guardado en el registro de banderas del procesador, ¿no? Que automáticamente refleja el signo de la última operación realizada. La última operación realizada tiene signo negativo. ¿Ya? Eso está reflejado en el procesador. Entonces, BP va a saltar si la última operación realizada es de signo positivo, al tercero 6. Pero como la última operación realizada no es positivo, sino negativo, por lo tanto, no va a saltar. Por lo tanto, ignora esa línea y pasa a la siguiente, en donde incrementa A, luego incrementa B, ¿no? Luego imprime A, imprime B, ¿no? O sea, imprime 2 para A, y 4 para B. A ver, señores, ¿se entiende? Sí, profesor. Entonces, los saltos condicionales dependen, ¿no?, del signo de la última operación realizada. Eso está presente en el procesador. Se conoce, ¿ya? Eso lo hace el hardware automáticamente, ¿no? Conoce, refleja el signo de la última operación realizada. De tal manera que el salto condicional sabe si debe o no actuar. Dependiendo del salto, si coincide con el signo de la última operación realizada, salta a la etiqueta, ¿no? A la dirección del terceto correspondiente. Pero si no corresponde, entonces ignora y pasa a la siguiente línea. ¿Está bien? Ahora bien, yo puedo usar esto para programar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ejemplo. Obtener la suma
de los impares menores que 10. ¿No? ¿Cuál es el programa? Acá tengo 1, 2, los tercetos. A ver, tengo, a ver, la suma va a ser 0. Ahí voy a acumular la suma. Luego tengo el impar, ¿no? Que va a empezar con 1, ¿no? Porque voy a sumar 1 más 3 más 5 más 7 más 9. Empezamos con el impar en 1. Ya. Y el acumulador, la suma es 0. Luego sumo, ¿no? El acumulador S con el impar. Ojo que esta es una suma que no afecta a S, ¿no? Está asociada al tercero nada más. Yo tengo que guardarlo en S. Asigno a S el resultado de 3. Ahora sí, S igual S más I. Luego obtengo el siguiente impar, para lo cual ahí tengo que sumarle 2. Sumo I con 2. Pero tiene que reflejarse en I. Asignación hacia I de lo que es 0,5. Ya tengo I igual I más 2, el siguiente impar. Pero yo quiero hacer un bucle para que siga sumando los impares siempre que sean menores que 10. Acá yo tengo que comparar. Yo tengo que comparar si I es menor que 10. ¿Cómo sé yo si I es menor que 10? Pues simplemente yo realizo la operación I menos 10. ¿No? Paso derecha a izquierda. Este I menos 10, dependiendo del valor de I, me va a dar un resultado positivo, 0 o negativo. Positivo si I es mayor que 10, 0 si I es igual a 10 y negativo si I es menor que 10. ¿Qué es lo que yo quiero? Lo que yo quiero es menor que 0. ¿No? Quiero saber si es menor que 0. Entonces, cuando es negativo, cuando es menor que 0, ¿no? Es verdadero. Es verdad que I es menor que 10. Pero si es 0 o positivo, es falso. Más falso que un presidente que conozco, ¿no? Es falso que I sea menor que 10. ¿Está claro? Entonces, solo cuando es negativo, yo sé que I es menor que 10. ¿Está claro? Sí, profesor. Ya. Entonces, lo que yo voy a hacer es, vamos a restar I menos 10. Resto I menos 10. Ojo que esto no afecta a IA, afectaría si lo asigno. Acá solamente estamos viendo, evaluando esta expresión, I menos 10. Ahora, si el resultado es negativo, es verdad que I es menor que 10. Y yo debo hacer un bucle. Entonces acá, bifurcar en negativo. ¿A dónde? A donde se hace la suma, ¿no? Esto es aquí, ¿no? Al tercero 3. ¿Ya? Porque ahí se suma el acumulador S, ¿no? Con el impar I. Ahí empieza. Bifurcar en negativo al tercero 3. ¿Está bien? Solo si la resta I menos 10 me dio negativo. Negativo. Pero si me dio 0
o me dio positivo, pues ya I no es menor que 10. Será igual o será mayor. Y por lo tanto ignoro y ya paso a la siguiente línea. En la siguiente línea imprimo CAU, ¿no? El valor de S, la suma. Ya está. Ya está, señores. Recontra, super, ultra, archi, mega sencillo. ¿Qué dicen? ¿Se entiende o no se entiende? Profe, disculpe. Diga. En la línea 8, ese 3 no debería estar encerrado, o sea, entre paréntesis. Cuando lo encierro entre paréntesis, me refiero al valor del terceto. Valor asociado al terceto. Ah, ¿Ya? ya. Entonces, si yo pongo el número de terceto entre paréntesis, eso significa el valor asociado al terceto, el resultado de la operación, ¿no? De ese terceto. Pero yo no quiero saltar al valor de terceto, lo que yo quiero saltar es al número de terceto. Por eso tiene que ser sin paréntesis. Ojo, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con eso, no vayan a confundir. Si yo pongo el número de terceto entre paréntesis, eso es el valor asociado al terceto, ¿no? El resultado de la operación, ¿no? De ese terceto. Eso es cuando pongo el número de terceto entre paréntesis. Pero si yo pongo solamente el número sin paréntesis, eso es el número de terceto. Lo cual tiene sentido solamente cuando son las bifurcaciones. BN, BP, BC. ¿Ya? O B. ¿Ya? O sea, pero hay que tener cuidado, no confundir uno con otro. A ver, señores, ¿está recontra claro? Pues estamos un poco fríos. Está claro, profesor. ¿Más claro que el agua del río Rímac o sí, claro, claro? Sí se entendió, profe, pero ¿podría hacer otro ejemplo? ¿Está claro o está Intel? ¿No? ¿Qué dicen? A ver, por ejemplo, ejemplo, ejemplo. Leer dos números e imprimir el mayor. O, o cero si son iguales. ¿Ya? Leer dos números e imprimir el mayor o imprimir cero si son iguales. Entonces, yo voy a leer dos números. Veamos. Sein A. Leo un valor para A. Sein B. Leo un valor para B. Ya está, ¿no? Ahora, yo quiero saber cuál es el mayor o si son iguales. ¿Qué relación hay entre los dos? Que lo que puedo hacer es lo resto. A menos B. A menos B. Si esto es positivo, entonces A es mayor que B. Si esto es cero, entonces A es igual a B. Y si esto es negativo, entonces A es menor que B. ¿Ya? Recontra simple. Aritmética simple. Entonces, resto A menos B. Ya, muy bien. Allí tengo un signo que se refleja en el registro de banderas del procesador. Eso lo hace el hardware automáticamente. Esa es una característica del hardware. ¿Ya? Y en base a eso que está almacenado en el procesador, yo puedo hacer una pregunta condicional, un salto condicional. Entonces, si esto es positivo, si el signo de la última operación realizada es positivo, yo voy a saltar a una etiqueta que es, ¿no? A es mayor, ¿no? El A es mayor. A es mayor que B.
Ahora, si no es positivo, va a pasar a la siguiente línea. Va a ignorarlo y va a pasar a la siguiente línea. En la siguiente línea yo pregunto, mire que la condición se mantiene hasta que no haga otra operación. En la siguiente línea yo pregunto, ¿es negativo? Si es negativo, entonces yo voy a saltar a una etiqueta donde B es el mayor. ¿No? Ahora, si no es negativo, voy a pasar a la siguiente línea. Si yo llego al 306, es porque no fue ni positivo ni negativo. Ahí solo queda una opción. Ya no tengo que preguntar por nada. La única opción que queda es que son iguales, porque el resultado no es positivo ni negativo, es 0. Por lo tanto, son iguales. ¿Qué cosa hago cuando son iguales? Imprimo el 0, porque son iguales. ¿Ya? Ahora, después de imprimir el 0, yo tengo que irme, ¿no? Bifurcar incondicionalmente hacia el final, ¿no? Porque no tengo que pasar por donde no debo pasar. Ya está. Ahora, en el 308, esta va a ser nuestra etiqueta AM. O sea que A es el mayor. Ahí imprimimos el A. Cout el A. ¿Está bien? Imprimimos el A. Y luego nos vamos al final. Porque no debemos pasar por donde no hay que pasar. Luego, el 310 sería cuando el B es mayor. Ahí imprimimos el B. ¿Ya? Y luego viene, no necesitamos poner una bifurcación al final, porque el final ya es la siguiente línea, ¿no? Este es el final. ¿Listo? Entonces, ya tenemos resuelto las etiquetas. La etiqueta AM es el 308. Lo reemplazo por 8. BM es el 310. Lo reemplazo por 10. FIN es el 311. Lo reemplazo por 11. Ya está. ¿Listo? Ya sé qué números son los 300 correspondientes, de las etiquetas correspondientes. Ahora, el último 300 está vacío, pero lo necesitamos como una etiqueta, como una referencia, para evitar que quede vacío y que se cuele una instrucción que venga más adelante y que no le hemos puesto nosotros, sino que está en la memoria de manera aleatoria. Acá mejor le ponemos lo nuestro. Le ponemos la instrucción no. La instrucción no es una instrucción que existe en el código de máquina. ¿Qué hace la instrucción no? Lo mismo que el presidente. No hace nada. Está por gusto. ¿Ya? Solamente ocupa espacio. No, no es no operation. No, ya, no hace nada. ¿Ya? Entonces, simplemente nos va a servir para que no quede el 300 vacío. Ay, señores, ¿qué dicen? ¿Se entiende o no se entiende? Se entiende, profesor. Estamos bien, profesor. ¿Bien, bien o bien frito? ¿Ah? Bien, bien, profesor. Ah, excelente. Así de a gusto. Ya. Entonces, como ustedes ven, acá yo puedo programar usando estas estructuras de control, ¿no? Las condicionales y el incondicional. Este incondicional, ¿a qué es equivalente? Es equivalente al goTo etiqueta que hemos visto en el proceso de linealización.
Y estos tres condicionales, ¿no?, representan al if de bajo nivel. Solo que acá está descompuesto en las tres condiciones posibles, dependiendo del signo. Positivo, cero, negativo. ¿Está bien? Entonces, ya hemos llevado a un detalle mayor, ¿no?, a nivel de tercetos. Como los tercetos son las operaciones más elementales posibles, ya estamos bastante próximos al código de máquina. ¿Ya? Ahora bien, yo podría programar solamente usando tercetos. ¿Ya? Puedo hacer un programa completo solamente usando tercetos. Y mi lógica de control es con saltos condicionales, con salto incondicional. O sea, ya no necesito ni el goto ni el if de bajo nivel, sino que directamente todos en tercetos. Y el código de máquina es muy similar a los tercetos. Es operador, operando y uno y operando dos. ¿Está bien? Ahora bien, si bien podríamos hacer eso, no lo vamos a hacer. Nuestro objetivo no es programar con tercetos. Nuestro objetivo es convertir el programa fuente de alto nivel a un código intermedio o a un código de máquina. Y es para eso que vamos a utilizar a los tercetos, para completar la fase de linealización, ¿no?, en la que rompíamos la estructura modular de los programas, y ahora vamos a avanzar un poco más y vamos a pasar a una forma de tercetos, donde vamos a romper las expresiones y también la lógica de control al nivel más mínimo posible. ¿Ya, señores? Eso sería. A ver, vamos a dar un intermedio de 15 minutos, por favor, y regresamos. ¿Alguna observación previa? Ninguna. Entonces, intermedio